encontrado. Así que si quiere decir algo, Concuerdo muchísimo con lo que dice Orieta. Bueno, en realidad esta área, digamos, busca, claro, resolver el problema real, que es lo que ella mencionó, ¿no? El tema de los datos es ahora muy importante, ¿no? Porque en general en las aplicaciones de ciencia de datos o de machine learning se busca de que ustedes puedan resolver problemas en general, ¿no? No tanto problemas de repente de como pedagógicos, no veo tutorial, no ven, o la web, etcétera, sino se trata de resolver problemas reales y es ahí donde está la importancia que ella menciona, ¿no? Acerca de los datos. Y por otro lado también está un punto de técnica disponible, ¿no? Si ustedes saben, bueno, en realidad Machine Learning, ¿no? Ella también trabaja en ello, ¿ya? Es un área bastante, yo lo llamo como una área bastante joven, ¿no? Porque cada año cambian las técnicas. Ya, puede que ahora todos queramos saber sobre las famosas redes transformer, ¿no? Que están en boga, ¿no? Estos sistemas de NLP, ¿no? De GPT-3, ¿no? Pero eso puede cambiar el año que viene. ¿Sí? Entonces la idea es tener como las herramientas adecuadas, ¿no? Como para que ustedes, cuando su profesión, ¿no? Cuando se desarrollen más, no sean capaces de tener facilidad de adquirir esos nuevos conocimientos y aplicarlos, ¿no? Entenderlos y aplicarlos. ¿Cómo termino? ¿No? El entendimiento de las técnicas, en mi opinión, le va a dar facilidad para implementar más rápidamente las soluciones. Si lo ven una lógica de caja negra, ¿no? Posiblemente se van a lograr más. Ese es el detalle. Bueno, muchas gracias ahí, Pili y Orieta. La última línea es cierto, sistemas inteligentes, que finalmente lo que ven cómo después hacer el desarrollo y el despliegue de soluciones que utilicen piezas que involucren estos algoritmos, ¿cierto? Por ejemplo, de la primera línea, o que involucren también modelos, también algoritmos de la línea de ciencia de datos. ¿Ya? Y entonces lo que hace, bueno, aborda todo el tema no solamente del software, sino que también de los sistemas físicos, cómo se interactúa de manera simple para que finalmente una persona pueda comprender o tenga, bueno, una explicación con respecto a lo que decidió, entre comillas, sobre todo los algoritmos, los modelos más puros o más opacos, por decirlo de alguna forma, todas las arquitecturas que se necesitan, sobre todo cuando estamos pensando que son soluciones para que están distribuidas, no necesariamente centralizadas, y cómo finalmente los sistemas pueden seguir aprendiendo, dado que se va generando usualmente más data. Entonces ahí tenemos varios temas, por ejemplo el tema de cómo hacer los refugios, etcétera. Estamos aquí moviéndolo un poquito. Y eso, bueno, esas son las líneas. Entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, justamente mencionarle rápidamente que este programa son 3 semestres. Lo que sí necesitamos es que ustedes tengan la licenciatura para poder iniciar una licenciatura en ciencias o una carrera de 4 años. Bueno, si son UNAV, ustedes todos tienen licenciatura al 4 año, sean carreras de 4 o de 5. Y eso que las carreras que son de 5, ¿cierto? Que todavía están estudiando, tienen la ventaja que lo pueden hacer, entre comillas, en paralelo, y pueden tomar ramos del magíster, 6 ramos del magíster, y los pueden eventualmente homologar, y por lo tanto reducir la carga, entre comillas, ¿cierto?, de ese año. Bueno, entonces, pensando que el 2023 inician, ¿cierto?, un primer semestre, que es lo que tenemos en un taller de investigación. En teoría ustedes postulan y dicen, me interesa esta línea, no sé, resolución de problemas. Y en ese taller de investigación justamente lo que hacen es buscar una problemática, nosotros los contactamos con algún profesor, usualmente ustedes ya llegan con un profesor, o si no se contactan con algún profesor en el taller usualmente, bueno, lo ha dado Roberto, ¿cierto?, este semestre, profesor Roberto León, también les presenta las distintas problemáticas que están abordando los distintos profesores, y ahí finalmente se hace un CACE, ¿no? En teoría ustedes ya vienen con una línea definida, pero podrían cambiar incluso. Y ahí trabajan un primer problema, ¿no? Investigan, leen, ¿cierto? Ven cuál es el estado del arte, básicamente. Y en paralelo van a tener 3 cursos que van por las 3 líneas, ¿no? Las 3 líneas anteriores, que son los fundamentales, por decirlo de alguna forma. Terminan ese primer semestre y aquí ya sí nos tenemos que casar.
Esto sería a mitad del próximo año. Nos casamos en el sentido que decimos ya, es resolución de problemas, o es ciencia de datos, o es sistema inteligente, y ahí nos casamos. Nos casamos porque tenemos que decir, vamos a hacer nuestro proyecto en esta temática y tiene que estar avalado por un profesor. Hay todo un proceso ahí para la tesis de magíster, y cuando usted elige, por ejemplo, elige resolución de problemas, eso significa que necesariamente, bueno, van a ver, bueno, hay una parrilla, básicamente, todos los años, y que, de tópicos, ¿no? De tópicos que se dan, y que están, y que tienen que haber de las 3 líneas, por supuesto. A menos que sucediera algo, me imagino yo, que no ha sucedido que eventualmente no hubiera nadie de esa línea, sería, no sé, no va a pasar. Entonces tenemos tópicos de estas 3 líneas, ¿cierto? Estos pueden ir cambiando, y usted va a tener que tomar 2 tópicos, al menos si eligió ciencia de datos, por ejemplo, va a tener que escoger, no sé, de lo que veo ahí, análisis multimodal y aprendizaje automático, sí o sí. Y un tópico libre. Ese tópico libre usted lo podría tomar de cualquiera de las otras 2 líneas que no tomó, o incluso de otro magíster de la UNAV. Entonces, dado que hay incluso varios alumnos que después como que toman, por ejemplo, el área médica o distintos temas, eventualmente incluso podrían tomar un ramo en otro magíster, o incluso en un doctorado, si es que se lo permitiera el profesor, o sea, el director de ese programa acá dentro de la UNAV, para después poder homologarlo. ¿Y por qué eso? Porque buscan, en cierta forma, poder también complementar el trabajo de tesis. Digamos que alguien está, no sé, le gustó el tema de bioinformática, algoritmos para temas de bioinformática, entonces va y toma del área de bioinformática, toma ese tópico libre. Podría ser. Entonces termina ese primer semestre, y aquí, al final del primer año, usted queda candidato, bueno, en realidad no existe el concepto candidato, pero ya queda inscrito como un tesista, ¿ya? Y después le queda un semestre para poder ejecutar justamente la tesis, donde se esperan experimentos, ¿cierto? Que escriba el documento, y también está incluido el examen dentro de esto. O sea, usted termina muy similar, ¿cierto?, a lo que ustedes tienen quizá en proyecto de título, terminan, digamos, los hitos, y después van a examen por comisión, por supuesto. ¿Ya? Y un taller de innovación a la par, que lo que busca es mostrarle cómo puedo tomar esto que hice y, por ejemplo, postular un fondo PIBU, que es un nodo de valorización e investigación en la universidad, y que le permite tener financiamiento, 20, 25 millones para poder eventualmente quizás llevar eso a un startup, si es que fuera la idea, si no, pero se le enseña básicamente a hacer eso, ¿no, Giovanni? Sí, Giovanni. Los profesores, bueno, hemos ido sumando más profesores, ¿cierto? A medida que sean afines, porque no es que sean profesores exclusivos del programa, sino que van siendo afines, digamos, al programa, y por lo tanto los vamos invitando también a ser parte de ello. Entonces ahí, Elizabeth, por favor, si nos ayudas con a contarnos de qué es lo que haces. Ok. Como ya describí la línea, un poquito de alguna manera les he contado a qué me dedico. Les conversaba de que básicamente en los problemas reales hay muchas visiones, muchas formas de resolverlo, y que probablemente lo que más me diferencie nuestra línea de las otras líneas tiene que ver con el tipo de herramientas que usamos para resolver problemas. Yo puedo describir más o menos a lo que me dedico con el último ítem que sale ahí, que es resolver problemas de optimización combinatoria. Problemas de optimización combinatoria hay en todas las áreas. Dentro de lo que más hago hoy por hoy es el tema de ruteo de vehículos, por la relevancia que han cobrado ese tipo de problemas y por la incorporación en la industria que ha ido teniendo poco a poco. Trabajo con grupos de investigación en las que hacemos diversas cositas de ese estilo. Trabajo en un proyecto núcleo con gente de acá, de la U, con la misma Orieta y con Billy, relacionados a problemas multiobjetivos de ruteo de vehículos. Y tengo también algún proyecto ahí con la profesora Blasquez, que no sé si se va a conectar más ratito, ella tal vez les cuente más. También relacionado con ruteo, pero relacionado a recolección de desechos. Que son problemas súper relevantes para lo que estamos trabajando ahora. Tenemos un proyecto ahí, Fondef IDEA, en el que estamos trabajando con Carola. En términos sencillos, lo que hacemos es tomar esos problemas que existen en cualquier parte de la industria especialmente, y los resolvemos con técnicas tanto de búsqueda completa como de búsqueda incompleta. Eso lo vemos un poquito en el curso introductorio que les hago a todos los que trabajamos en el área.
Dentro de ahí, de lo que se lista de lo que hago, también tengo cositas con el diseño de estos algoritmos que les trabajaba, cuestiones con generación automática de algoritmos también, que es algo que se hace para que resuelvan problemas y los resuelvan solitos, aprendiendo solo los que necesitan. Y también he hecho algunas cositas en videojuegos, que si alguno estuviera interesado en trabajar por ahí, siempre se puede buscar alguna opción para ir desarrollando algo que les interese y que los mantenga entretenidos en lo que están haciendo. Eso. Y engancharon todo. Ya, vamos ahora, Roberto. Para foto de continuación. Estás igual, estás igual. Igual. Estás igual. Sí, pero me preparé para ver cómo la foto. Sí, yo ayer no estaba así. Te hubieran dicho no. Bueno, mi nombre es Roberto León. La verdad que para los que no me conocen, soy Roberto León. Quizás algunos por ahí ya los tuve en algún curso. Yo lo que hago principalmente, bueno, mi área es computación científica y simulación numérica. La verdad que principalmente, bueno, ahora uno de mis líneas de investigación en estos momentos, ¿cierto? El diseño de drogas, en donde hacemos también la... Impacto más que videojuego, Elizabeth. En donde lo que hacemos es que hacemos simulaciones computacionales para poder evaluar, ¿cierto? Cómo ciertos componentes químicos, ¿cierto? Van impactando sobre ciertas proteínas. Esto se puede aplicar, bueno, en varios aspectos, tanto para virus, cáncer y todo eso, pero es como la fase cero de la construcción de fármacos. Ahí tenemos una colaboración súper activa, de hecho también con la profesora Elizabeth, ahí estamos colaborando harto con Jorge Soto, que es un investigador de acá también de Viña, de ciencias químicas. Y ese es como principalmente donde estoy, es como mi investigación principal, y ahí es donde hacemos principalmente algoritmos también de inteligencia artificial aplicado a optimización combinatorial, y obviamente diseño de algoritmos, porque necesitamos que estos algoritmos sean eficientes, que no se demoren, que la idea es tener resultados, digamos, en tiempos cortos de cómputo. Entonces ahí también entra toda una línea también de computación de alto desempeño. Actualmente, de hecho, hay un alumno del magíster que está haciendo su tesis en cómo podemos correr estos algoritmos en tarjetas GPU, por ejemplo, para poder acelerar, digamos, los cálculos. Y también se combina y también se cruza con la línea de ciencia de datos, porque hay un sinfín de información que está dando vuelta respecto a este campo de proteínas. Y de hecho actualmente también hay un tesista que está trabajando en cómo poder clusterizar la información para poder elegir, digamos, las proteínas y los componentes químicos de forma más acertada, porque en realidad el espacio es súper grande. Eso, y también las colaboraciones también con la profesora Carola. Trabajamos ahí principalmente en diseñar algoritmos para un que ella tiene respecto principalmente a datos GPS, reconstrucción de rutas, ambigüedad espacial, principalmente. Y eso es principalmente lo fuerte en lo que trabajo ahora, y obviamente siempre abierto a nuevas temáticas que tengan que ver principalmente con simulación, modelamiento, simulación numérica, que es como algo bien potente, que es en el área de ciencia de la computación. Eso. Y pasé. Ahora sí, Gustavo, por favor. Ya, ¿quién soy yo? Pregunta filosófica. La cámara. Ya, es que hay mucho texto, entonces, como a mí me hizo clase unida, entonces voy a resumirlo en un minuto. Yo soy ingeniero, ¿ya? Y resuelvo problemas. ¿Ya? Mi problema, tanto en optimización como problemas recurrentes presentes en ingeniería, como por ejemplo nivel de proceso. Ya, obviamente que es transversal, porque con todas las optimizaciones todo. He hecho cosas en robótica, construimos incluso hasta un tirador artificial, imagenología médica, ruteo de vehículos principalmente,
Y eso, ¿para qué más? Sigamos, somos muchos, así que sigan los que hagan cosas. Ahí Viri lo escucho por allá, así que. Ok. Hola, yo soy Viri Fernanda, creo que me mudé. Bueno, mi área es el aprendizaje automático y la visión artificial. Trabajo bastante con Orieta, ya que es experta, digamos, bueno, más de la inteligencia artificial y la estadística. También trabajo con Alejandro Figueroa. Y digamos, a mí lo que me interesa en realidad son como temas de que se vienen, digamos, ¿no? Ahí ya que, por ejemplo, estoy trabajando, por ejemplo, en cosas de aprendizaje autosupervisado, ¿ya? Que son cosas donde la máquina trata de aprender por sí misma. Está un poco inusual, pero ustedes pueden googlear y verificar eso, ¿ya? Y, por ejemplo, también lo que es el meta-aprendizaje, el meta-learning, ¿no? Que es como hacer que las máquinas aprendan a aprender, ¿no? Suena un poco exclusivo, pero hay técnicas que han sido elaboradas, ¿no? Ahí estamos en colaboración con el profesor, que es de hecho el presidente del CENIA, que es el Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, que es el profesor Soto. Y digamos, son tendencias, pienso, modernas que poco a poco van a ganar más importancia, ¿no? Acerca de cómo ustedes pueden aprender a mayor velocidad. O sea, digo, la máquina. Eso. Muchas gracias, Vivi. Orieta, eso Sí, está en base Sí, yo soy doctora en estadística y en realidad casi toda mi vida hice análisis de datos y machine learning. Y tengo diferentes líneas de investigación, en verdad. Mi línea principal de investigación se relaciona a mi proyecto con DECITE, que es análisis y predicción de terremotos. Los terremotos son, o los sismos son eventos muy complejo de estudiar, porque especialmente aquí en Chile hay mucho sismo. Y ahí es un tema un poquito interdisciplinario porque se conjunta la dinámica tectónica con la geofísica, con geología. Entonces, la idea es poder tener un modelo estadístico y computacional que pueda interpretar todas estas variables que no podemos medir. Y eso es súper importante. Aquí también hay un financiamiento para tesistas, porque en el proyecto es previsto a punto de tener tesistas poder financiar económicamente lo que se pone en este tipo de investigación. Lo otro es un tema que es relacionado a otro proyecto que es en el campo con el centro de transporte, y ahí con el profesor Billy también estamos viendo y prediciendo la velocidad de operaciones de los camiones de carga en la ciudad de Santiago y en otras ciudades del mundo. En este caso, nosotros vamos a cómo aplicar técnica y modelos que son espacio-temporales, que van a considerar variaciones espaciales y temporales. Una de mis áreas muy fuerte de especialización en los últimos 20 años es la geostatística. Geostatística, procesos espacio-temporales, serie de tiempo, procesos espaciales. Entonces, captar patrones del espacio en el tiempo y ver cómo se puede predecir estos patrones en el futuro. Y esta es la secundaria, colaboro con el profesor Billy, la profesora Elizabeth y con el centro de transporte, donde en realidad dirijo un área que se llama un laboratorio que se llama Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Y la tercera área, en realidad, y aquí también me conecto con otro proyecto que es CICIDEN, de desastres naturales, donde a punto estamos haciendo también, se relaciona la parte de la ciudad, de la red, de vial, con terremotos, y vamos a ver a punto cuál podría ser la consecuencia de un terremoto grande en la ciudad. La otra tercera área que ganamos fundado recién es otro proyecto que se refiere al área de la salud. Y ahí, en realidad, vamos a analizar imágenes que son médicas, datos médicos, y para ver también los factores que pueden influir en la detección, en la diagnosis de alguna enfermedad tipo cáncer. En el pasado trabajé mucho en la clasificación de mamografía para ver cómo identificar mamografía de manera automática
y que pueda soportar la decisión del médico. Esas son un poquito las 3 áreas donde estoy trabajando. También tuve un proyecto FONDEF con la profesora Romina, que es un proyecto amigo también, que analizamos también ahí el riesgo de telerehabilitación en pacientes cardiovasculares, analizando toda la parte de variables y factores que podrían influir en la parte de rehabilitación. Así que hay bastante tema para trabajar. Bueno, gracias. Gracias, Arieta. Bueno, el profesor Alejandro, que no está, ¿cierto? Que tiene un doctorado en lingüística computacional. Bueno, como dijo anteriormente también Vivi, también ha colaborado con Vivi y Arieta, ¿cierto? Incluso con algunas publicaciones con alumnos de pregrado, y por supuesto también del magíster. Entonces trabaja en todo lo que es procesamiento del lenguaje natural. ¿Ya? Bueno, eso soy yo. También un poco, bueno, también trabajo en la línea de sistemas inteligentes, en el área de IA responsable, donde, esto lo voy a pasar bien rápido, porque en realidad somos muchos, pero en el tema de IA responsable, donde básicamente trato de asegurarme, o trabajo en distintas líneas para que finalmente se desplieguen de manera responsable los sistemas inteligentes y que aseguren de que, bueno, que sean ciberseguros. ¿Para qué? Para que haya disponibilidad. Y en esa línea también tengo justamente un CONDECIR también que trabaja en la evolución de los ataques multi-etapa. Otro tema que también trabajamos bastante, el tema de la explicabilidad, no solamente a nivel de técnicas en Machine Learning, sino que también a nivel de cómo el humano interactúa con los aplicativos y cómo realmente entiende por qué se tomó una cierta decisión y se cumple el derecho a la explicación, que es un derecho también hoy en día. Entonces son como las líneas, y que finalmente el sistema, o sea, de hecho aquí esta misma noticia que dice aquí que hay montones y montones de proyectos, herramientas, mucho, digamos, inversión en herramientas que finalmente nadie las usa, no sirven y fallan finalmente cuando se van a utilizar como sistema. Como algoritmos quizás funcionan, pero en casos chiquitos, pero finalmente cuando se van a desplegar es cuando empieza el proyecto. Entonces ahí es el área que trabajamos, ¿no? Que sea responsable por diseño. Giovanni. Muchas gracias. Hola, bueno, gusto en saludarles. Estoy algo lejos, así que no sé si me escucharán con algún desfase. Súper bien. Súper bien. Qué bueno, gracias. Bueno, actualmente estoy en Valencia, en España, y bueno, los proyectos que estoy participando tienen mucho que ver con iniciativas que estamos trabajando con distintas universidades e instituciones dentro de Europa. Más que contar líneas de investigación, yo quería contarle 2 ideas de proyecto, porque como son de investigación aplicada, convergen muchas líneas. Tienen temas de salud, de inteligencia artificial, de análisis de datos, de arquitectura, de ingeniería de software, de desarrollo. Entonces, hay bastante que hacer, son proyectos grandes donde participan alrededor de 10, 15 países en cada proyecto, y cada uno, obviamente, con universidades y empresas que están abordando los problemas de distintas dimensiones. Uno tiene que ver con el área de salud, que es este que tiene que ver con cómo se gestiona la medicina de precisión, principalmente a partir del diagnóstico genético, que eso finalmente lo que hace es traducir la información del ADN a un archivo que lo puede procesar un computador. Aquí nosotros hacemos la misma analogía que se hacía antes con el software, donde el software se construye con código binario 0 y 1. Aquí ahora hablamos de modelos conceptuales del ser humano, ¿no? Entonces tenemos un modelo que ya no son con 0 y 1, sino que son con conjuntos de letras que describen el ADN. De hecho, así es un archivo de texto, ¿no?, que trae esas letras. Pero si logramos entender ese modelo conceptual, al igual como hoy día podemos programar software, ¿no?, para que haga algo, nosotros podríamos programar con ADN hasta un ser vivo, ¿eh? Y en eso hoy día estamos trabajando mucho. Por ejemplo, cómo a través de un algoritmo de inteligencia artificial analiza el ADN de una persona en particular y determina cuál es el mejor tratamiento para esa persona. Entonces ya no te tomas un medicamento que es genérico, ¿no?, para tu enfermedad. Imagínate un cáncer, donde los tratamientos son invasivos y tienen un impacto para las personas muy grande. Aquí podrías tener un tratamiento que es específico para el ADN de esa persona, con un mínimo impacto, y que obviamente, como conocemos su ADN, sabemos que le va a hacer bien, no se va a mejorar. Entonces estamos trabajando con distintos grupos de oncología en diferentes institutos de salud, tanto de España como de otros países de Europa, y la idea es esa, ¿no?, automatizar el proceso de diagnóstico, porque hoy día se hace manual. O sea, tiene que haber un conjunto como de 10, 20 médicos analizando información genética para determinar
una mutación y ver cómo se genera un medicamento, un tratamiento para poder tratar esa mutación, y eso demora años. Entonces, hoy día tenemos una plataforma que ya está en una etapa inicial de desarrollo que reduce ese trabajo de años a un par de minutos, ¿no? Gracias a este proceso de análisis automático y que utiliza algo de lo que Romina comentaba recién, ¿no? Que es la inteligencia artificial explicable, porque no basta con que el algoritmo te diga esta es la respuesta, sino tiene que decirte, bueno, ¿por qué llegó a esa conclusión? Para que el médico finalmente pueda tomar una decisión. Y ahí hay mucho de análisis de datos también, porque los repositorios donde está la información genética están en distintos formatos repartidos por todo el mundo, entonces fue un esfuerzo de integrar la data, normalizarla, como decía Orieta, prepararla para poder después hacer este análisis automático. La verdad es que es un proyecto interesante y lo entretenido también es que, como lo hacemos en colaboración con instituciones extranjeras, a los que además les interese, a lo mejor estar un tiempo fuera, tenemos recursos para hacer pasantías en España, en Valencia, aquí en la Politécnica de Valencia, y podríamos tener una tesis cotutelada con profesores de acá o con investigadores de acá, y que se vengan a lo mejor a terminar su tesis, por ejemplo, aquí en España. Así que, bueno, todos esos modelos son factibles, no están obligados a hacerlo, digamos que está dentro de las posibilidades, especialmente para aquellos que les guste además conocer un poquito más allá de lo que sea simplemente el trabajo del magíster en Chile. Y el otro proyecto, que también lo puse porque me gusta mucho, hay otras iniciativas, pero estos dos me gustan mucho por el foco que tienen, ¿no? Que son un poco distintos a lo que estamos acostumbrados a trabajar, que que tiene que ver con música. Ahí es para la generación de un nuevo modelo para el tratamiento de los derechos de autor en Europa. O sea, aquí estamos trabajando con empresas de música, productoras, artistas que están fabricando canciones, ¿no? Y esas canciones se procesan para asimilar como lo hacíamos con el ADN para crear un archivo, ¿no? Un mecanismo digital para poder analizar automáticamente la música. Aquí creamos como la huella digital musical. También intervienen tecnologías tipo blockchain, ¿ah? Para poder hacer firmas digitales de cada una de las músicas y que sean autorías propias y no se puedan modificar en el tiempo y saber que estamos, por ejemplo, reproduciendo una canción que es original. La gracia de esto es que la gente ya no va a pagar simplemente por reproducir la música, como ocurre hoy día, sino que si estás en un bar, en una discoteca o en algún lugar donde están reproduciendo la música, en función del estado de ánimo de la gente y el efecto que cause la música o la composición musical en las personas, uno paga o no. Es decir, si tú estás en un bar, pones una canción y hace que la gente salga a bailar o consuma más, pagas por el derecho de esa música porque esa música produce un beneficio para tu negocio. En cambio, si pones una canción, no sé, y la gente se empieza a ir del bar porque no le gustó, claramente no vas a pagar, además por una canción que te está quitando la cliente. Entonces ahí estamos participando, bueno, con hartos países de Europa del Norte, está Finlandia, bueno, está Dinamarca, Noruega, también tenemos Bélgica, Portugal y España, así que hay varios artistas, pero la verdad es que yo no conozco a ninguno porque además de los españoles, los demás son bien desconocidos para mí. Pero es un proyecto bien interesante, bien entretenido e incorpora nuevamente temas de análisis de datos, mucho de IoT, ¿ah? Porque estamos trabajando con una serie de dispositivos para poder reconocer expresiones, sentimientos, comportamiento de las personas y por supuesto inteligencia artificial y todo lo que son algoritmos de análisis para después procesar automáticamente en tiempo real. Piensen que esto es enorme, o sea, es todo lo que se pueda producir a nivel europeo en temas de música y que finalmente retorna a las casas productoras y a los artistas. Así que son dos proyectos que, como digo, incorporan muchos elementos. En particular, yo trabajo en el área de ingeniería de software, de arquitectura de sistemas, pensando siempre, ¿no? Cómo a través de la tecnología podemos ir resolviendo problemas. Así que esa sería la principal motivación para aquellos que estén interesados a lo mejor ir en esta línea. Pues muchas gracias. ¿Podemos conocer a Coldplay o no? Sí, por supuesto. Si eso les motiva. Juan Felipe, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, dentro de mis temas, el principal tiene que ver con diseño para el aprendizaje de personas soportado por tecnología, y donde ahí soy parte de la unidad de innovación docente y académica, y donde también tengo un Fondesit en desarrollo, donde desde el punto de vista de las especificaciones formales buscamos entregar flexibilidad a las actividades pedagógicas que uno puede hacer en aulas virtuales. Ahí ya tengo un proyecto en ejecución. Y la otra patita, que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura tecnológica, arquitectura y despliegues de aplicaciones. En el caso nuestro, para este magíster, soy colaborador permanente en temas de arquitectura, despliegues automatizados para
aplicaciones de Machine Learning y análisis de datos, porque un punto muy importante que muchas veces queda ahí colgado, como bien lo dijo Romina, es el tema de que esto llegue a producción, que funcione y que sea eficiente en eso, ¿ya? Eso. Y bueno, estoy hosteado acá en Viña del Mar. Uh-huh. Carola, te vi por ahí. No, no te escuchamos. ¿No? Ahora sí. Ya, Sí. súper. Bueno, mi nombre es Carola Blázquez. Yo tengo un doctorado en Ingeniería en Información Geoespacial, así que me dedico bastante a lo que es análisis espacial de datos aplicado a distintos temas. En particular, este año nos adjudicaron un proyecto FONDEF donde estamos ayudando a las municipalidades de Cerro Navia y Quinta Normal a mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos domiciliarios. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos en este momento están trabajando con una flota de vehículos que no está optimizado, no están colaborando entre los municipios, y la idea de nosotros es desarrollar esta herramienta tecnológica para así bajar los recursos, bajar el uso de recursos, mejorar, perdón, los mejores de recursos y bajar el costo. Entonces, para eso tenemos fondos para estudiantes, ¿no es cierto?, del magíster, que ayuden a desarrollar modelos, la resolución. Estamos trabajando con la profesora Elizabeth Montero en este proyecto, y eventualmente es parte de postular el problema de optimización y además después resolverlo con heurística y metaheurística. Eso más que nada. Y tenemos por otro lado otros proyectos que hemos estado trabajando con recolección de mediciones GPS en una flota de vehículos, y aplicamos algoritmos para poder determinar exactamente cuáles son las rutas que están transitando los vehículos en las calles, y así podemos analizar medidas de desempeño, etcétera, visualizarlo en mapas, etcétera. O sea, mi área es más que nada aplicado a ¿cómo se llama?, el uso de datos y análisis espacial de ellos. Eso. Muchas gracias. Gracias, Carola. Miguel. Hola, yo en Santiago dirijo Ingeniería en Automatización y Robótica. Y en este programa de Magíster colaboro justamente en la línea también de sistemas inteligentes, aplicado principalmente en sistemas físicos. En particular, idealmente, en plataformas robóticas. Y aprovechando también respecto a, bueno, no son muchos los proyectos que manejo tampoco, pero un último proyecto que me adjudiqué en colaboración con una universidad en Australia y un centro de investigación en España. Estamos ofreciendo mentorías de investigación pagada, a las que pueden postular en la página lacoro.org. Está abierto a estudiantes de pregrado y estudiantes de magíster. Y bueno, de hecho está abierto hasta fin de mes. Está dentro del contexto de una escuela latinoamericana de verano que vamos a hacer robótica cognitiva en Santiago, en una en Antonio Vara, en 3 al 6 de enero. Todavía pueden asistir a las presentaciones de esta escuela, pero las inscripciones como tal están cerradas porque estamos limitados por la cantidad de escenas que tenemos para leer. Pero si quieren ir a las presentaciones pueden ir de igual manera. Y como les digo, esta postulación a las becas de doctoría de investigación están abiertas todavía, pueden meterse a la página, lacoro.org, y bueno. Muchas gracias, Miguel. Bueno, Carla, que la vi pasar por ahí, pero bueno, Carla, ella recientemente llegó acá, aterrizó en Viña, ¿cierto? Más o menos en mayo, junio, por ahí. También es, bueno, doctora en ciencia, de ciencias cognitivas. Es directora del Instituto de Tecnología Escala de Innovación en Salud, que está acá en Viña del Mar. De hecho, bueno, hay un equipo asociado a ese instituto de 10 ingenieros de desarrollo que están trabajando con distintos proyectos. Uno de esos es el Vigilia, y entre otros proyectos también, ¿no? Tiene varios proyectos, colabora con varias personas de acá y sobre todo en temas que tengan que ver con uso de tecnologías para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eso. ¿Ya? En el caso, ahí Osvaldo parece que está por allá, ¿no? No está Osvaldo, pero de pronto yo puedo comentar un poco el trabajo de Osvaldo. Ya, porque de ahí después vienes tú, Juan Pablo.
Ya, bueno, justamente Osvaldo Menéndez se graduó en la Universidad Técnica Federico Santa María como doctor en Ingeniería Electrónica. Él trabaja en lo que son sistemas inteligentes de potencia, donde está aplicando técnicas de inteligencia artificial como aprendizaje por refuerzo para aprender modelos que controlan de mejor manera las formas de onda en convertidores estáticos de potencia. Él ha trabajado con drones, haciendo seguimiento y detección de fallos en las líneas de transmisión energética, y tanto para el manejo del dron como la parte de la detección de la línea y de la detección de falla, se han usado técnicas de inteligencia artificial. Entonces, Osvaldo es profesor investigador ahora de la Facultad de Automatización y Robótica, y sus líneas de investigación son justamente inteligencia artificial, robótica y sistemas de potencia. Eso sería. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Yo soy doctor en Ingeniería Electrónica por parte de la Universidad Técnica Federico Santa María. Las áreas en las que yo trabajo son robótica, inteligencia artificial, interacción humano-robot. Lo que yo busco hacer dentro de mi investigación es que los humanos colaboren de manera eficiente y natural con los robots. Entonces, para esto se necesita procesar todos los datos de los sensores de los robots, y para ello se necesita técnicas de inteligencia artificial. Básicamente para poder detectar al humano, la postura del humano, las acciones que realiza el humano, poder localizarse dentro de un ambiente, detectar y localizar objetos, tratar de predecir la intención del ser humano, son cosas que se necesitan dentro de los ambientes de interacción humano-robot. Entonces, justamente mis líneas de investigación y de trabajo combinan robótica con inteligencia artificial, detección de parámetros cognitivos de los seres humanos, detección de las acciones de los seres humanos, trabajo bastante con lo que es visión por computador, lo que es sensores y procesamiento de datos. Básicamente esas son mis áreas de investigación principales. Muchas gracias. Juan Pablo, nos querías contar acerca de los proyectos, ¿no? De un proyecto en particular, ¿no? Sí, claro. Justamente ese es un proyecto en el que estaba trabajando de la detección de las acciones de los humanos en el ambiente agrícola. Básicamente la idea es que ese sistema de percepción sea instalado en un robot para tratar de predecir las acciones del humano y brindarle asistencia al humano cuando éste lo requiere. Entonces, por ejemplo, lo que se hizo en ese proyecto es detectar los objetos de interés dentro del entorno agrícola, como son, por ejemplo, a los humanos, a los ambientes, a las herramientas con las que interactúan los humanos, vehículos, frutos, etc. Y también lo que se hizo es detectar la postura del ser. Entonces, combinamos la información de la postura y de los objetos para tratar de inferir las acciones que realizan los seres humanos. No sé si podemos cambiar. Por ejemplo, ahí hay un esquema de todas las features que nosotros detectamos para poder inferir la acción que realiza el ser humano. Asociamos tanto la postura de cada humano, porque puede haber varias personas dentro de una imagen y cada persona puede estar haciendo una actividad diferente. Entonces, se utiliza el concepto de distancia de alcance del ser humano para asociar los objetos que están más cerca de ella a su vector de características relacionado a la acción. Podemos pasar, por favor. Hemos probado varias arquitecturas, por ejemplo, de detección de objetos. Ahí tenemos dos arquitecturas base. La arquitectura de arriba es una arquitectura tipo FASTER, que cuenta con una etapa de proposición de regiones de interés de los objetos. En cambio, la otra maneja varias extracciones de características a diferentes escalas. Básicamente son algoritmos de detección de objetos que trabajan con redes neuronales convolucionales. Pasemos, por favor. Y bueno, ahí tenemos ya lo que son resultados. O sea, en las imágenes de arriba tenemos resultados de detección de objetos dentro del contexto agrícola de recolección. Y en la parte de abajo tenemos lo que es la detección de la postura de los humanos dentro del contexto productivo agrícola. Pasemos, por favor. Básicamente la idea es combinar la información de tanto los objetos como la postura. Entonces, por ejemplo, en las dos imágenes de arriba
podemos ver que son las mismas imágenes, pero realmente hay varias personas realizando actividades diferentes. Por ejemplo, la persona de la izquierda está sobre una escalera realizando recolección de frutos manual y la persona de la derecha está realizando recolección de frutos utilizando una herramienta larga. Entonces, tanto la postura como los objetos nos dan información relevante de cuál es la acción que se realiza en campo. Pasemos, por favor. Esto sería por mi parte. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos los profesores que pudieron ahí contarnos acerca de lo que trabajan. Bueno, contarles rápidamente para poder pasar a las preguntas, porque ya estamos en el tiempo. De que la postulación, ¿cierto? Bueno, dice ambos programas porque también tenemos otro magíster académico que es el que es de Ciencias de la Ingeniería, y ambos programas, tanto ese como el de Ciencias de la Computación, están abiertos hasta el 16 de diciembre. La idea de ponerlo en esa fecha es porque más o menos a esa fecha uno ya sabe que Ramos aprobó, obviamente, probablemente aprobaron todo. Y lo importante es tener la licenciatura. Ya ustedes saben que terminando el cuarto año, si van al día, deberían tener su licenciatura. En el caso, bueno, es importante que si les falta pensamiento crítico, inglés, no van a tener la licenciatura. Si les falta la práctica, sí tienen la licenciatura, porque la práctica es una actividad profesional para el título, no para la licenciatura. ¿Ya? Entonces lo importante ahí es que ustedes puedan postular. Nosotros con eso básicamente, ustedes van a entregar el informe de su nota, van a tener que llenar varias fichas, y ahí es importante el tema de la carta de intención y la carta de recomendación. De recomendación se pide ojalá que al menos la persona que los recomienda tenga el mismo grado al que ustedes van a postular. Eso es importante. Usualmente no va a ser un problema encontrar al menos que alguien tenga magíster dentro de los profesores que han tenido ustedes, ¿no? Y ojalá de que ese profesor, o sea, sería ideal de que pudiese haber tenido algún tipo de experiencia con ustedes y relacionado también a la línea que ustedes están postulando. Eso es como lo ideal, ¿no? De hecho, que sea, no es una obligación, pero que incluso sea, ojalá quizás de los profesores que estaban ahí, o pueden ser otros también, también sería buena, ¿ya? Pero el profesor tiene que hablar acerca de sus capacidades, qué tan responsables son ustedes, qué tanto lo recomienda, por ejemplo, para continuar un magíster, que se sabe que es un nivel mayor digamos, de expertise, de especialización, y obviamente se necesita tiempo también para ello, así que eso es súper importante. Y la carta de intenciones, ¿cómo ustedes la cruzan? ¿Ya? ¿Cómo ustedes cruzan este tema? Y si es que les hace sentido para su misma, digamos, planificación profesional. Cada vez saben ustedes que esto es demandado, o sea, al principio ya tener de ingeniería, después usualmente te van a estar pidiendo el magíster, pero independiente de ello, ¿qué tanto sentido le hace a ustedes los proyectos, los que ustedes quieren verse en los próximos años? Y cómo quieren proyectarse, ¿no? Si realmente les interesaría tener una especialización que les pueda hacer resaltar versus otros, que tampoco es menor cuando uno busca también un trabajo, también tener ese grado de especialización. Lo que vieron también, la otra ventaja es que al estudiar acá, usualmente van a estar asociados a proyectos, ¿ya? Usualmente van a estar asociados a proyectos, y eso significa que usted en realidad va a tener un año de experiencia más, quizás extra lo que ya hace, o quizás la primera experiencia, pero asociado a un proyecto, y eso lo va a poder poner también en su currículum, y va a ser, no es un proyecto menor, ¿no? Son proyectos que están, en teoría, no sé si en la punta de la ola, o en la cresta de la ola, pero están, digamos, son bastante desafiantes, lo cual le puede sumar bastantes puntos también para su carrera después profesional. Entonces son puntos importantes a considerar en la carta de intención, como el magíster, qué parte los podría potenciar en lo que ustedes buscan para proyectarse en los próximos 5 o 10 años. ¿Ya? Bueno, sabemos todos, ¿cierto?, que está la Política Nacional de Inteligencia Artificial, es un tema importante, por eso también quizá el magíster tiene un foco en esa línea, aunque un magíster en Ciencia de la Computación tiene el foco hacia allá. La política demanda, ¿cierto?, de que el país, de aquí a los próximos 10 años, bueno, todos los países yo creo que están con lo mismo, pero que sea líder, digamos, en esta línea, y hay 180 y no sé cuántas iniciativas, ¿cierto? Muchas de esas están en el tema de las especializaciones para la gente que siga especializaciones en el área de IA, de sistema inteligente, de despliegue, toda esta parte, ¿no? No solamente obviamente Machine Learning, porque es un tema, sino que en todo el espectro
que es bastante amplio en lo que es inteligencia artificial, ¿ya? Y lógica difusa, gente, sistemas autónomos también, como quizás como un aplicativo. Y bueno, esos son básicamente los puntos. Nosotros les entregamos, ustedes tienen que, por la página, básicamente, se meten por la página. Esto no es si te postula el 15 o postula hoy día, da lo mismo, porque en realidad nosotros cerramos el proceso, o sea, el 16 se toma todo lo que hay hasta ese momento y entran en competencias, ¿ya? Entonces se ranquean básicamente en base a lo que ustedes entregan, por eso es tan importante meterle HH, que les revisen la carta de intención a otras personas y mirar la carta de recomendación de que ojalá los potencie bastante, si no pierden entre comillas puntos. Y después va la entrevista, ¿no? Con el comité académico, que bueno, en el comité ahora estamos, este año estamos Elizabeth, Orieta, Carola y yo, ¿ya? Nosotros lo citamos, usualmente es por remoto, y eso básicamente les da un cierto puntaje. Y dependiendo del corte, bueno, no pueden tener menos de 12 puntos, los que tienen menos de 12 puntos, que tienen menos de 3 puntos, cada punto se evalúa entre 1 y 5, los que tienen menos de 3 puntos en cualquiera de esos queda fuera, y los que tienen menos de 12 también, aunque no llenemos matrícula. Por lo tanto, hacemos segundos llamados, ¿ya? O tercero, si es que fuera la base. Eso es, bueno, eso son ya cositas, detallitos, y bueno, si tuvieran alguna pregunta en realidad, es solamente comentarle las carreras que están los alumnos que están pasando a quinto y que realmente les queda como el quinto año, porque obviamente a veces hay mezclas ahí, pueden, ahí está el monito, ¿no? Que eventualmente todos esos ramos que están ahí, yo mostré como ejemplo, porque con civil industrial también tenemos una homologación, dado que hay una persona acá, donde eventualmente pueden tomar esas asignaturas y homologarlas, ¿ya? Entonces, todos esos ramos que están arriba, esos 6 que están en cuadrito rojo, si van al día o entre comillas les quedan esas asignaturas, no las deberían tomar, sino que toman las asignaturas del magíster y las homologan. Todas las otras que no están con cuadrito rojo, sí las deberían tomar, ¿ya? Entonces, si uno lo mira, bueno, idealmente, ¿cierto? Al cuarto año usted tiene su licenciatura, ya tiene un grado, ese es su primer, entre comillas, primer grado. Después, al quinto año, usted homologa incluso con el seminario de taller de investigación y el proyecto de tesis 1, y usted homologa los proyectos de título 1 y 2, los que son, los que están en la carrera de 5 años, que me estoy refiriendo, ¿no? Y con eso, usted al quinto año obtiene su título, o sea, es ingeniero, al quinto año. Y después, terminando la tesis, al quinto año y medio, un semestre más, en teoría, tiene el grado de magíster. Entonces, teóricamente, suena bastante bien, porque en realidad cumple todo, no se atrasa, no queda ahí eternamente esperando a titularse, que a veces puede pasar en otras universidades. ¿Ya? Eso es básicamente, y temas, por ejemplo, de becas, ¿ya? Ustedes son los que están acá, entiendo que la mayoría, todos quizás, son alumnos de UNAV. Si son alumnos de UNAV y están con carreras paralelas o están dentro de los 6 meses que egresan, ¿cierto? Igual se considera como carreras paralelas, usualmente hay un mitad por ciento de descuento, me carga hablar de plata, pero lo voy a hablar igual. Esto aproximadamente vale 5.200.000 más 400, creo que es la matrícula, es una vez, ¿ya? Independiente que el programa dure 1 año y medio. No pueden, si reprueban 2 asignaturas o una asignatura 2 veces, quedan fuera, eliminados del programa. Y en lo que sí se pueden extender hasta 3 años, que no es lo ideal. Y si se extendieron los 3 años, eso no significa que yo voy a pagar todos los años arancel, sino que el costo que les decía, eso de los 5 millones, y la matrícula una vez por vida, no sé si por vida, pero una vez, es solo una vez, ¿cierto? Es al décimo. Y de esos 5 millones algo, entonces tienen, por ser alumnos UNAV o de continuidad, si salieron los últimos en el último tiempo, ya estarían pagando la mitad, serán 2.600.000, algo así. Y eventualmente, si ustedes quisieran también postular, entre comillas, a ser ayudante UNAV, también podrían incluso reducir esos 2.6 millones a 0. ¿Ya? Dependiendo de cuántas ayudantías hagan. Pueden hacer 6 ayudantías, y ahí reducen a 0, si es que se la ganan, por supuesto, o a 3, y con eso reducen y pueden pagar solamente el 25% total, aunque estuvieran 3 años, que la idea no es que estén 3 años, nosotros ahora yo queremos echar, ya máximo 2, pero no lo queremos más tiempo. Eso es, en particular.
Y ahora abro el espacio para las preguntas. Yo tengo una pregunta, bueno, partiendo de mi nombre es Javier. Quisiera preguntar porque nosotros creo que todos estamos en la misma, que tomamos proyectos de título 1 y 2 a partir del próximo año, pero los proyectos de título del magíster partirían en el segundo y tercer semestre, si no me equivoco. Entonces ahí habría como un desfase. Claro. Mi duda es, en caso de que se homologue o de que yo entrase al magíster, ¿parto al tiro con el proyecto de título de tesis a partir de marzo del próximo año? ¿O se desplazaría? Y en caso de que se desplace, ¿mi título de pregrado igual se vería desplazado un semestre? Claro, el proyecto de título 1 se homologa con taller de investigación, proyecto de título 2 con proyecto de tesis 1. Entonces eso significa de que no, la respuesta es no, no se desplazaría, pero de todos modos, como usted es civil industrial, tenemos que verificarlo bien. Nosotros tenemos una resolución del Consejo de la Facultad donde se hace muy bien el calce entre lo que es civil informática, por ejemplo, y este magíster, y civil industrial, y el otro magíster en ciencia de la ingeniería. Entonces tendríamos que chequear ahí, pero teóricamente no, porque ya tenemos esta resolución que salió en enero del año pasado. Perfecto. O este año, enero de este año. Súper. Sí, no sé si habrá otra pregunta. ¿Se me murió o no cae? Ah, no. No, todo claro. Aprovechando la instancia, la verdad es que a mí lo que me interesa, la temática que me gustaría trabajar, es el tema de las energías, todo lo que es energía renovable, todo lo que es combustible alternativo, llegar a poder optimizar ciertos procesos, cómo se capta la energía y tomar decisiones en base a eso. No sé si habrá algún profesor que se maneje en esa área, que haya trabajado en esa área, porque allá, en caso de que me termine interesando y postulando, esa sería la línea de investigación que me gustaría seguir, optando por todas las herramientas de la ciencia de datos de por medio. Eso sería mi objetivo. Sí, ahí no sé si Juan Pablo, ¿tú me puedes ayudar? Si escuchaste a Javier. Sí, claro, mira, justamente, por ejemplo, Osvaldo Meléndez y yo trabajamos junto con el Centro de Transformación Energética de la UNAM. Entonces, desarrollamos algoritmos de inteligencia artificial para conversores estáticos y hacemos análisis de datos y desarrollo de modelos en base a datos, modelos predictivos, por ejemplo, para control de conversores estáticos. Y tú sabes que los conversores estáticos son el corazón y la base de lo que es la transformación de la energía. Entonces, el Centro de Transformación Energética de acá de la universidad trabaja junto con el Magíster también de Ciencias de la Computación. Puedes hacer investigación, puedes hacer instancias de investigación, colaborar con Osvaldo y conmigo si deseas en estas áreas, no hay ningún problema. Pero las bases y lo que tú vas a aprender en el Magíster es justamente la base para que puedas aprender a diseñar proyectos de inteligencia artificial, aprender a construir tus bases de datos, a desarrollar modelos, y luego en base a esa información tú puedes ya irle dando un enfoque más hacia la aplicación de tu interés, que en este caso es de energía, y tú cuentas acá con el Centro de Transformación Energética para eso, donde hay equipamiento, y tienes investigadores y profesores que te pueden colaborar y guiar para desarrollar investigación. Realmente hay varios temas que son de bastante interés, con energías renovables, por ejemplo, y yo creo que no habría ningún problema. Sí. Suena súper interesante, la verdad. Aparte, bueno, Osvaldo tiene un proyecto muy interesante, ¿no? De cómo obtener energía cerca de las hojas, que lo presentó en otra instancia. Después yo quizás les puedo enviar esa, porque lo hizo en una bienvenida. No sé si habrá otra pregunta por allá en Santiago. Sí, yo tengo una. Disculpe, mi nombre es Javier y mi pregunta consiste en lo siguiente. En el caso de que ya se haya rendido y aprobado la asignatura de título 1, ¿qué sucedería con título 2 en el caso del pregrado? Porque si bien se reemplaza título 2 por título 1 de magíster, ¿qué pasa con el trabajo del título 1 en el caso del pregrado? ¿Ya no es como necesario realizarlo? O sea, no entiendo. Son carreras de 5 años. Ah, ya, son carreras de 5 años. Ya.
Hay alguien más atento a la presentación. Claro. De todos modos, si es que incluso te hubiese pasado pensando en que fueras de una carrera de 5 años y ya hubieras dicho proyecto de título 1, eso también se puede levantar, de que eventualmente el proyecto de tesis 1 pudiese homologar proyecto de título 2. Tuvimos un caso así que se trabajó con la carrera y se ve en particular el caso. En caso de que el alumno ya venga con el ramo, venga con proyecto de título 1 aprobado y bueno, y quiera no continuarlo y homologarlo. Entonces, de caso a caso. Sí, es súper importante y lo que quizás decía la colega, de que es relevante que deben tener la licenciatura. Entonces, las carreras de 4 años deben tener todos sus ramos ahora aprobados. Y las carreras los alumnos que son de 5, bueno, todos sus ramos aprobados hasta el 4º año, para poder, bueno, pueden postular, por supuesto. Yo a veces les digo que postulen igual, porque hay veces, y nos pasó casos varios así, que les faltaba responsabilidad social, o que les faltaba inglés 4, entonces, claro, no los podemos aceptar. Pero el artículo 21, así como yo les dije, hay un tópico, por ejemplo, libre, ¿no? Y les dije, quizás se pueden ir, no sé, a biotecnología, al magíster de biotecnología, y pedirle al director de ese programa si pueden tomar ese ramo, ¿no? Y le sale como un ramo extra. Y después, si usted toma el ramo, o sea, perdón, toma o queda aceptado, usted dice, pero yo tengo este ramo hecho, lo quiero homologar, y se le puede homologar. Entonces, en el caso, por ejemplo, si a alguien le faltara, no sé, Diego, inglés 4, digamos. Entonces él, bueno, él dice, podemos, y eso lo ve el comité en todo caso, puedo tomar, por ejemplo, resolución de problemas y, no sé, fundamento de IA. ¿Puedo tomar esos 2 ramos? Entonces se ve, se analiza, usted lo puede tomar, no está aceptado en el programa, pero eventualmente, si es que se abre un espacio extraordinario a mitad de año, porque de repente puede ser que haya, o incluso que no se completaron todas las matrículas, o que simplemente hay un cupo extra, entonces usted puede postular a mitad de año. Y si queda, aparte se trae en la mochila esos ramos y puede homologar. Sigue el proceso normal. Pide homologar el ramo. Y por lo tanto queda. Usted dijo que en los del 4º año, las carreras de 4 años, tienen que tener todo completado. ¿Y qué pasa en los casos específicos en los que le faltaría solamente proyecto de título 1 y proyecto de título 2? ¿O algún tópico? Igual. ¿Igual? Todo. Sí, porque después, las carreras de 4 años equivalen a la licenciatura. ¿y después se homologaría o se haría un proceso nuevo? Es nuevo, hace su tesis aparte. Tenemos hartos alumnos de la carrera de computación que terminan su carrera de computación y luego están el siguiente año estudiando normal, porque igual tienen varios, o sea, son hartas asignaturas, tampoco tantos, ¿no? Pero este es el programa normal, digamos, me voy a llegar en algún momento, y saldré medio así, pero ahí, se ve mucho. Ya, pero esos son los semestres. Entonces, un alumno de carreras de 4 años termina eso y tendría un primer semestre con 4 ramos, segundo semestre con 4 ramos y después y así. Usualmente tampoco les recomendamos mucho trabajar. Si nosotros miramos, hacemos el análisis de los últimos 3 años, los alumnos que trabajan, lo voy a decir porque usualmente después no tenemos buenos resultados. Los alumnos que trabajan usualmente se estresan bastante con seguir el magíster y además de estar trabajando, entonces hay que tener ahí un ojo, independiente de que quizás los alumnos están dedicados solamente al magíster, idealmente se pide dedicación exclusiva, eso es lo ideal, ¿no? O tener una gran cantidad de horas por lo menos disponibles. No sé si habrá alguna otra pregunta por ahí. Sí, la modalidad del magíster sería meramente en horario diurno. Sí, ¿cierto? es horario diurno. Perfecto. Usualmente lo que hemos hecho hasta ahora es tratar de concentrarlo en ciertos días, para dejarlo para un par de días como, entre comillas, libre. Tratamos de hacer eso. También hemos tratado de hacer eso porque como estábamos con pandemia, usualmente, y teníamos
mitad de alumnos de Viña, mitad de alumnos de Santiago, también para evitar temas de contagio, traslado, etcétera. Entonces minimizábamos eso. Entonces las veces que había, que los alumnos tenían que viajar, la idea era que como que viajara ese día y no tantos días como distribuidos, ¿no? Eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. A mí me gustaría saber un poco más sobre en qué proyectos han visto involucrados los profesores que están centrados en el área de ciencia de datos. Sí, ahí, bueno, la profesora Orieta había comentado, ¿no? Que ellos están en proyectos de terremoto, ahora de hecho se abrió este proyecto, también un nuevo proyecto que tiene que ver con la plataforma de vigilancia del cáncer, que obviamente ahí abre una gama de cosas, y el profesor Billy también había comentado con respecto a proyectos principalmente del área médica, ¿no, Billy? ¿Área de qué, perdón? Visualización, ¿no? Sí. Proyectos de datos existen actualmente donde los alumnos se podrían quizás sumar. Y yo le comentaba los de Orieta, pero me faltaban un poco los que tú trabajabas ahí. Y también transporte, donde trabajamos juntos en un núcleo con Lili y Elizabeth. Y bueno, ahora se están sumando varios profesores que hasta ahora no, bueno, son los profesores entre comillas nuevos, ¿no? Acá en la facultad, que era el profesor Juan Pablo, que era justamente lo que están comentando del tema de eficiencia energética, el profesor Osvaldo, bueno, la profesora Carla. Ellos van a, obviamente tienen proyectos también los que están insertos, que hay muchas veces, bueno, uno no necesariamente el profesor está clasificado en una sola línea, usualmente tiene dos patas, o sea, tiene una patita en una línea y en la otra, ¿no? Entonces probablemente Osvaldo o Juan Pablo estén en la línea de ciencia de datos también, y además la del sistema inteligente, y así, usualmente pasan esas cosas. Sí, igual la línea de ciencia de datos es transversal a muchas disciplinas y muchas aplicaciones. Entonces, un estudiante llega con una problemática, con datos, o está interesado en datos particulares, ya podemos encontrar los datos, que sea en un repositorio o datos reales donde se pueda formular una problemática y resolverla. Entonces, estos son los proyectos principales que nosotros dedicamos, pero en realidad con, por ejemplo, Billy, aplicamos a diferentes otros en agriculturas, en economía, a muchos otros problemas. Entonces, la idea es ver también el interés del estudiante, cuál es su área principal, ahí poder ver si tenemos datasets, si podemos formular una problemática y poder resolverla con la técnica de data science que tenemos. O sea, yo considero que la idea es que ustedes aprendan justamente a estructurar proyectos de machine learning, proyectos de big data, de deep learning, etcétera. Y en base a las herramientas que ustedes van a poder aprender en la maestría, ustedes pueden aplicar esas herramientas en diferentes áreas. Pueden aplicarlo, por ejemplo, nosotros trabajamos bastante en la industria, trabajamos en robótica, trabajamos con el Centro de Transformación Energética. Las mismas herramientas se pueden utilizar en diferentes áreas y justamente tener los criterios necesarios para poder seleccionar las herramientas adecuadas es algo que ustedes van a aprender en la maestría. Entonces, cómo construir y estructurar un proyecto de Machine Learning, cómo procesar los datos, qué técnicas, qué herramientas utilizar dependiendo de la distribución de datos que ustedes tienen, y estudiar las últimas técnicas que han salido en los últimos años, porque como decía el profesor Billy, esto se actualiza cada año. Entonces, ustedes van a tener todas las herramientas para poder aplicarlas en el proyecto básicamente que ustedes deseen. O sea, ahora tanto en la industria como industrias desde hospitales, bancos, industria agrícola, herramientas que se utilizan en el gobierno incluso para tomar decisiones. Todas en muchas áreas dentro de lo que viene a ser la industria 4.0 y 5.0 se está usando inteligencia artificial. Entonces, realmente la idea del magíster es que ustedes tengan las herramientas para que puedan desarrollar diversos proyectos. Muchas gracias, Juan Pablo. Solo mencionar de que, por lo que dijeron los colegas, ¿ya? Mi caso, digamos,
también aparte de lo que mencionó Orieta, ¿no? También soy parte de ese momento del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Usted puede googlear también una organización, ¿no? Ya, que digamos trata de fortalecer, es decir, la inteligencia artificial, porque si esta prueba puede ver el peligro que nos quedemos atrás, si lo vemos solamente usuario, ¿ya? Aunque igual cada uno es libre así de digamos, desarrollarlo de la forma que quiera. Y bueno, y en esta, digamos, digamos, en este centro así se busca avanzar, pero digamos en el estado de arte, ¿no? Tratar de buscar la innovación. Sí, digamos, como que yo pienso que ustedes son jóvenes y esta es su oportunidad, ¿no? Para que puedan hacer cosas interesantes, ¿no? Y claro, y no están solos, ¿no? Está acá Orieta, están todos los profesores, ¿no? Para que ustedes, digamos, hagan cosas de bastante, que sean como, que marquen una relevancia, ¿no? Que sea como distintiva, ¿no? Porque también consideren de que hay otros estudiantes, ¿no? Que también están haciendo cosas similares, ¿no? Y en mi opinión, ¿no? la única forma que resalte es que hagan cosas distintas. En general, a los estudiantes que hemos tenido les ha ido bien en el trabajo, ¿no? Aquí inclusive, ¿no? Yo tenía uno de pregrado y ahora está trabajando de Data Scientist, ¿no? De hecho, ayer me encontré con uno, ¿no? Era del Banco de Chile. Me dijo, muy bien las enseñanzas, todo eso, ¿no? Pero claro, la exigencia va porque, digamos, es necesaria, ¿no? Para que justamente sean competitivos, ¿no? Que hagan eso y que puedan demostrar el sello de la UNAC, ¿no? Que le ha ido muy bien en investigación, ¿no? Pasa ahora. Y también quería agregar que en realidad se entusiasma mucho de la investigación. A punto del próximo año vamos a comenzar un doctorado en ingeniería, donde tenemos una línea de investigación que es inteligencia de datos y sistema de computación. Entonces, es exactamente esta área que ustedes se van a profundizar. Y ahí estamos viendo también la posibilidad de que ustedes, en el caso fuera interesado después de continuar con el doctorado, puedan también homologar, hacer un conjunto o seguir algunos cursos que se van a dictar en el doctorado igual. Así que van a ver técnica bastante avanzada. Bueno, dado la hora también y en función para cumplir el tiempo, queríamos darles las gracias en nombre de todos los profesores, ¿cierto?, que pudieron estar presentes y los que no, ¿cierto?, que también están, digamos, abiertos a preguntas. Vieron ustedes varias caras ahí, pueden hablar con los profesores para que eventualmente puedan postular, ¿cierto?, que es justamente lo que buscamos, de que la facultad pueda fortalecerse con los mismos alumnos UNAP, que ya ahora... la próxima semana también ya abrimos a todos, ¿no? Abierto también por redes para que eventualmente, porque también postulan alumnos de afuera. Entonces la invitación es a que postulen, de todo modo, como dijimos, una competencia abierta, porque es todo lo que recibamos hasta el 16, ¿no? Entonces la idea, nos encantaría, ¿cierto?, de que hubiesen más alumnos UNAP que alumnos de afuera, porque ustedes se han formado acá y que pueden aprovechar igual esta oportunidad de seguir perfeccionándose, sea este año o quizás sea el próximo, también es una posibilidad. Eso, así que nos despedimos de acá. Hay una pregunta más, parece la Josefa Toro. Ah, ¿en serio? Sí, hay una mano arriba en el Zoom. En el Zoom, sí. Ya, no sé si puede abrir entonces el... Josefa. Creo que no, todavía. No sé. Yo no le veo la mano. Es una patita. Una patita. A ver, no le veo. Ok, preguntas, bueno. No tengo preguntas. Bueno, no tiene preguntas, dijo. Bueno, igual. Pero igual es una. No. Ya, bueno, eso, que estén muy bien. Muchas gracias por el tiempo. Espero que les hayan gustado los pancitos y nos estamos viendo. Estamos abiertos a todas las preguntas que tengamos. Que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias.